Muy bien. Entonces, el plan de ordenamiento, para hacer un plan, el plan de ordenamiento territorial, para hacer un plan parcial, da las determinantes, ¿sí? Y esas determinantes van a establecer ya cada individuo o cada grupo o cada empresa que haga los planes parciales determina cómo se manejan y cómo se hacen. De hecho, en muchos planes parciales les dan entre, digamos, 2 y 5 de índice de construcción y el proyecto toma la determinación de cómo lo hace. Entonces, claro, hay que buscar en el decreto, ¿sí? Entonces, en el link que yo les anexé, al lado del plan parcial, ¿sí? Estaba el nombre del plan parcial y estaba el link donde se conseguían, que es la página del municipio de Medellín, donde están los planes parciales. ¿Listo? Entonces ahí uno verifica la información. ¿Qué tiene que hacer? Leer el plan parcial, ¿cierto? Porque no necesariamente para todas las unidades de actuación urbanística, ¿cierto? Se utiliza el mismo índice de ocupación o el mismo índice de construcción o la misma densidad, ¿cierto? Hay planes parciales que ya tienen toda la información establecida, ¿cierto? Incluso no ponen los índices de construcción, uno simplemente lo que tendría que hacer para saber cuál es el índice de construcción es hacer la operación inversa. Es decir, si para calcular el área total a construir hacemos el área neta por el área neta por el índice de construcción, si nos dan el área total a construir y no nos dan el índice de construcción, simplemente dividimos el área total a construir dividido el área neta y nos daría el índice de construcción. Lo mismo para la densidad. ¿Listo? Profe, por ejemplo, nosotros tuvimos inconvenientes para, pues, como para saber no qué polígono, sino el área neta, pues, si cogíamos los dos lotes que aparecen como unidad de actuación 10, que era la que me tocaba, o si en realidad uno solamente coge uno y pues es que es demasiado confusa la información porque en unas partes dice una cifra, en otras dice otra, en ninguna especifican, por ejemplo, las obligaciones urbanísticas. ¿Nos podrías explicar bien eso, por favor? ¿Cuál es el plan parcial que les tocó a ustedes, Laura? No te escuché, profe, ¿me repites? ¿Cuál es el plan parcial que les tocó a ustedes? El, ya, Profe, nos tocó el de el, Berfit, Z2, Red la 28. El de transversal Berfit. 68. Ajá. Muy bien, lo primero es que tienen que tener presente que siempre en el plan parcial se toma no el lote individual, sino el área total de la unidad de actuación urbanística. No se puede trabajar con lotes independientes. Tiene que trabajarse siempre con el área perdón, con el área total de la unidad de actuación urbanística. ¿Sí? No se puede trabajar independientemente. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscar la información. Es posible que en algunos casos, no sé si el de ustedes sea uno de ellos, en que no aparece el área neta, sino que en vez de aparecer área neta, aparece área útil. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, hay que leer el plan parcial para poder entender cada plan parcial en su particularidad. Profe, pero es que no aparece, o sea, no, o no sé, nosotras, de hecho, nos contactamos entre las dos porque es que ninguna de las dos era como capaz de seguir del área neta, o sea, no aparecía ni el área neta ni el área útil, no aparecía, entonces como para restarle las obligaciones urbanísticas así como hacíamos antes, y A no ver, sé. por eso mismo. Ustedes hay que leer el plan parcial. No se puede trabajar como hacíamos los otros planes parciales. Perdón, como hacíamos los otros trabajos. Aquí no hay que hacer restas, ni sumas, ni multiplicaciones, ni divisiones. Aquí lo único que hay que multiplicar, dividir es calcular los parqueaderos. De resto, toda la información está dentro del plan parcial. Sí, aquí estoy tratando de entrar a la página del municipio de Medellín, ¿cierto? Que es donde están los planes parciales, sí.
y entraremos al de... espérense, yo comparto la pantalla. Profe, ¿y usted enseguida nos podría explicar cómo sacar los parqueaderos para usos comerciales? Sí, claro. Lo que pasa es Sí. que se los tengo que decir en palabras porque tengo pues el lunes me hicieron una intervención quirúrgica en la mano derecha. Entonces no, pero si ustedes miran, yo subí todas las clases que hemos tenido virtuales, las subí a internet. Las pueden buscar o las pueden buscar en YouTube como Legislación Urbana Pablo Echeverry y les salen los archivos, ¿cierto? O las pueden buscar como, las pueden entrar en el blog, también están todas. Apenas entran al blog, en la primera página del blog, página de inicio, ahí están todos los blogs, es todas las clases, o incluso si las buscan en el Teams, en los archivos, también subirlos. Profe, pero yo ahí Sí. tengo una duda. No se Ahí, dejan ver. Ya una, por favor. ¿Qué dijiste? que es que desde hace rato estoy intentando hablarte a ti. Nosotros, Dime. Kevin y yo, pues te hicimos una duda. Lo que pasa es que el lote de él, en general, tú lo pusiste en el Corazón de Jesús y nos sale es en el plan parcial de Guayaquil. Pero en ese plan parcial no sale nada, o sea, no sale como una información muy general, más no nos sale ni áreas, no nos sale absolutamente nada. Yo busqué varios documentos y en ese en particular hay dos planes, uno que dice que está sin validez y otro que tiene otras cosas que aún no está totalmente actualizado. Por eso, vamos a verlos todos. Listo. Mire, Vale. plan de ordenamiento territorial. Plan de ordenamiento territorial, entro por acá, ¿cierto? Y por acá me sale el plan de ordenamiento territorial y me sale el lugar donde están los planes parciales, ¿cierto? Planes parciales. Listo. Vamos a mirar primero el de Laura Velilla y el de Laura Vargas, que es el de Everfit, que a otros les pudo haber tocado el Everfit. Eso está en la zona 2. ¿Sí? De hecho, si ustedes miran el montón de planes parciales que hay, yo busqué los que tuvieran la información más precisa, ¿cierto? Y no tuvieran que enredarse mucho. Entonces aquí en el decreto de Everfit, ¿cierto? Está la información, ¿cierto? Aquí está la propuesta urbanística, ¿cierto? Estos son planos que nos ayudan, cómo son las unidades de actuación urbanística, ¿sí? Entonces si abrimos el decreto, Cosa era que, por ejemplo, no nos coincidía. Bueno, no. Nosotros vemos cómo lo hace usted, a ver si. no, yo les voy a mostrar cómo se hacen. Les voy a mostrar que la información sí está, ¿cierto? Porque pues no puedo hacerles el taller a ninguno, ¿cierto? Para eso deben ver las charlas que ya tenemos, ¿cierto? Por eso las monté ahí, para que las pudieran ver y las pudieran consultar, ¿cierto? Aquí me está cargando el decreto. Miren que siempre es un decreto, ¿sí? Este es un decreto que tiene 79 páginas, donde está la información, ¿sí? De todo el plan parcial. En algunos planes parciales, en casi todos, lo primero que muestran es los lotes individuales, cómo son los lotes individuales, cuál es el área de los lotes individuales, ¿cierto? Y esto, ¿por qué no quiere cargar? Vamos a volverlo a tratar de cargar. Y hablamos también de una vez de las unidades de actuación urbanística.
No quiere cargar nada. Maravilloso. Listo, mira, aquí está el decreto. Entonces el decreto trae por qué se hizo el plan parcial, cuáles son las consideraciones, qué es lo que decreta, que se adopta el plan parcial, ¿cierto? El área de planificación, modelo, sí, cuáles son los objetivos del plan parcial, ¿sí? ¿Cuál es el área de planificación? Esta es el área de planificación de todo el polígono, ¿sí? Con el área bruta y el área neta, ¿sí? Miren que tiene área bruta total y área neta urbanizable, ¿sí? Área útil y área construida actual, ¿sí? Aquí me muestran cada uno de los lotes. Estos son cada uno de los lotes y me muestran en cuál manzana está cada predio. ¿Sí? Es el número 10, profe. El número 10, este. Entonces, 78, mira, en el lote, pues sí, se toman los dos. por eso, este. Sí, muy bien, ese es el lote. Listo, y aquí me dicen la unidad de actuación urbanística. ¿Cuál es la unidad de actuación urbanística en la que ustedes tienen? La 10, profe. ¿La 10? Sí. Esta de 53.000, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ahí les están diciendo ya el área bruta del predio. Pero sí. Es la área bruta de la unidad de actuación urbanística. Les recuerdo, no se toma el área solamente de un predio, sino de todos los que están metidos dentro de la unidad de actuación urbanística. ¿Listo? Pero, sí, pero ¿Pero qué? que pues ya conocemos el área bruta de nosotros. Lo que no sabemos es el área útil o el área neta. Pues como... Hay que seguir mirando para abajo. Aquí están las áreas de manejo especial. Todas estas son áreas de manejo especial, ¿cierto? Esto es el sistema, el sistema estructurante, los sistemas artificiales, los sistemas naturales. Listo. Luego me dicen cómo son las vías. Las vías que están planificadas para el sector. Cómo se van a comportar los equipamientos, redes de servicios públicos, etcétera, etcétera. Esto es el cuadro de área general del plan parcial. Esto es de todo el plan parcial, no es del lote específicamente de ustedes, ¿cierto? Aquí me dicen predios de la unidad de actuación urbanística número 1. Ese no le corresponde a ustedes, ¿cierto? Tienen que 6, 8, 9 y 10. 9 y 10, ¿cierto? ¿Cuál es el área del lote? ¿Sí? Predios de la unidad de actuación urbanística. Tengo dos lotes, uno de 10.000 tanto y otro de... ¿Cuál es el área bruta? 53.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y me la limitan, aquí me la están limitando, ¿cómo se ubica? ¿Listo? Entonces ya tenemos el área. ¿Listo? Aquí me dicen que puedo construir en esa área. Miren, me dicen que para comercial tipo 2 puedo construir tanto. Sí, que para servicios puedo construir tanto y que para industria puedo construir tanto. Y me dicen que el total de área a construir son estos metros cuadrados que están aquí. Entonces, miren que ahí está la información. 92. ¿Cómo? 92.670. Exactamente, 92.000, ¿cierto? Seguramente, ¿cierto? Leyendo juiciosamente el plan parcial, ¿no es cierto? Podemos encontrar, mire, por ejemplo, aquí me dicen, el plan parcial define un modelo de ocupación basado en edificaciones entre 2 y 8 pisos, ¿listo? ¿Sí? Me dicen los aprovechamientos definidos en el presente plan parcial son establecidos de acuerdo al acuerdo 46 del 2006 que define la altura máxima. el criterio de determinación para altura será de 5 pisos, de acuerdo con el artículo 52, y aquí les explican por qué hay que leer el plan parcial. Entonces la información está en el plan parcial, hay que leerla juiciosamente, y las sesiones, acá más abajo, van a aparecer un cuadro con las sesiones urbanísticas, entonces no veo por qué me dicen que no han encontrado la información, lo mismo, ¿cierto? Si abrimos aquí el planito, que ya está abierto aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de actuación urbanística número 10? ¿Sí? ¿Cuál es el color de la unidad de actuación urbanística número 10? Es un naranjado. Es decir, que tiene Arriba del amarillo. aquí tengo un lote y aquí tengo el otro lote.
el lote de 10.000 y el lote de 43.000. Ahí están. ¿Listo? Profe, pero entonces, o sea, esa es nuestra área útil, no es la que nos deja que en comercio tipo 2 y bueno, que esa cifra que aparece ahí. No, ese es el área total a construir. Esa es el área total a construir. El lote tiene 53.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y en esos 53.000 metros cuadrados puedes construir 92.000. Ahí es donde ustedes entran a hacer la volumetría. Para eso tienen que consultar, leer, seguir leyendo el plan parcial, ¿no es cierto? Sí. Y establecer cuáles serán los índices de ocupación que establecen para el lote. Pero hay que leer el plan parcial. ¿Cierto? ¿Sí me entiendes? Más o menos. Ok. Sí. No, es que, como les digo, la información está ahí, ¿sí? Lo único que uno tiene que hacer es leer el plan parcial y la información toda está ahí. ¿Sí? Sí. Miren, por ejemplo, aquí la unidad de actuación urbanística número 10 tiene que ceder para un parque que se llama el Parque al Pie del Cerro, 28.000 metros cuadrados. Es decir, que esos 28.000 metros cuadrados ustedes no lo pueden ocupar con construcción, ¿cierto? Y si miran acá abajo, está, ¿cómo se llama? El Parque Pie del Centro. Y aquí dice cómo está el Parque Pie, dónde se ubica, ¿no es cierto? Sí, cuáles son los predios que ocupa. Entonces... Sí, esa sí la teníamos clara, pues es que teníamos el trabajo como por partes, bueno, porque también nos preguntan las sesiones de suelo para vías y ahí las dice, pues como muy claro. Sí. Que son como 7.083 metros cuadrados. Sí. Listo. De hecho, exploren todos los otros planitos que hay aquí, ¿no es cierto? Incluso el documento técnico de soporte hace parte del plan parcial y les puede encontrar algunas, porque es el proceso que hicieron para decir, mire, esto lo vamos a hacer así, ese es el proceso, ¿cierto? Es mucho más complicado, pero miren, también hay una propuesta urbanística, es posible que en esa propuesta urbanística ustedes encuentren ideas de qué era lo que pensaban en ese momento cuando hicieron el plan parcial. Listo. Hay que entender, y es válido, porque ahora decía alguien en una pregunta que hicieron, que este plan no tiene vigencia. Es decir, que si se fuera a hacer hoy, ¿sí? Esa información no se podría hacer, habría que replantear el plan parcial. Sí, pero vamos a ver ahora por ejemplo, alguien le tocó en el de Villa Carlota. Voy a cerrar esto. ¿Cierto? A varios les tocó en el plan parcial de Villa Carlota, no sé si en este grupo les tocó Villa Carlota, pero si ustedes miran, Villa Carlota está en zona 5. Espérate un momentico, muéstralo, esta es zona 5. Aunque... Villa Carlota, ¿no es cierto? Miren que tiene un decreto que fue el que se hizo en el 2007 cuando se hizo el plan parcial. El plan parcial estaba hecho creo que para 10 años, ¿cierto? Pero como se venció, ¿qué hubo que hacer? Un decreto de prórroga, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra pregunta teníamos? Profe, el que pues nos... Ay, Coco. Por ejemplo, también nos preguntan que la construcción de otros equipamientos. Sí. Pero pues no sé, usted lo hace ver súper fácil cuando nos lo explica acá en la clase, pero uno es Sí, claro. como adivinando en el archivo cuando abre eso. A ver si con usted nos queda más claro. No, mira, cada plan parcial, por eso hay que empezarlo a leer. ¿Cuál es el modelo de ocupación de su plan? ¿Cierto? Por ejemplo, hay planes parciales en los que se dice que no se puede construir vivienda. Hay planes parciales en los que dice no se puede construir comercio, ¿cierto? El de ustedes es muy particular porque el de ustedes está en una zona que es una zona industrial. Como está en una zona industrial, tiene unas características diferentes. Por tener unas características diferentes, entonces uno tiene que mirar cuál es el modelo de ocupación para poder establecer qué es lo que pretenden hacer con ese plan parcial, ¿sí?
Entonces, por eso les digo y les insisto, hay que leer el plan parcial. Si no leemos el plan parcial, nos queda incompleta la información, ¿sí? Porque hay información en esos textos, sí, que están ahí en el documento, que dicen qué es lo que se piensa hacer, por qué se piensa hacer, cómo se piensa hacer, ¿cierto? Y entonces después de eso empiezan a hacer por allá arriba, me dicen, mire, estos son los lotes, aquí tengo unas cosas que se llaman áreas de manejo especial que no voy a tocar, aquí tengo otras cosas que son los lotes, pero esos lotes los voy a desarrollar, no todos los voy a desarrollar en construcción, sino que voy a hacer unos parques y voy a hacer unas ampliaciones de unas vías y voy a hacer los mejoramientos de unas vías. Entonces, todo eso me lo ponen ahí en el plan parcial. Pero insisto, para todos hay que leer el plan parcial, ¿sí? Porque la información, yo busqué, o sea, leí todos esos planes parciales ahí, ¿no es cierto? Y escogí los que menos confusos fueran, porque es que hay que decir que hay planes parciales que son unos más confusos que otros. ¿Listo? Ahora les recuerdo, este ejercicio que estamos haciendo hoy es la preparatoria, el preparatorio para el final, ¿cierto? El final creo que es para entregarlo en 2 semanas o en 3 semanas, no recuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, por eso necesitamos tener este listo, hacerlo, con los problemas que nos puedan salir o no, y para que la semana entrante, cuando los evaluemos y cuando yo se los califique por aquí por el TIN y le ponga las anotaciones, ustedes las miren y para la semana entrante tengan más preguntas, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. ¿Quién había preguntado algo de Guayaquil? Profe, yo, Tú, cuéntame qué era. que como Guayaquil tiene dos planes parciales, uno que está actual y otro que no, no sabía en cuál de, pues en el actual, cuál era el decreto como tal, porque yo busqué por aparte Sí, buscaste por aparte. en ajá, y me aparece es un documento que no sé si es oficial, parece como más comercial. Es una presentación que hay de ese plan parcial, ¿cierto? Ujú, sí. Sí. Eh, Pues sí tiene todos los el plan planos y tiene parcial, todo, mira, pero claro, no me sale. tu plan parcial está, tú dices que está ¿en dónde? Aquí donde dice Manzana Guayaquil, debe estar en Pero este ese que es el dice que dice Guayaquil sin vigencia, Polígono. ese. Por Sí, eso, está en este. Lo que pasa es que Guayaquil Manzana es una cosa y Guayaquil Polígono es otra. ¿Listo? Entonces, ok. el plan parcial está en este decreto, ¿cierto? Lo que Ah, pasa es listo. que, mira, aquí el decreto, este primer decreto, que es el 1179, es el que tienen que consultar, porque el de arriba, que dice decreto de prórroga, simplemente básicamente dirá, hombre, prorrogamos este plan parcial por otro tiempo, con las normas que están establecidas en el decreto 1179, ¿sí? Entonces hay que trabajar con el Ah, ok. decreto 1179. ¿Listo? Listo, Porque el profe. otro simplemente amplía el tiempo del plan. Puede que haya algún Listo, tipo de modificaciones, pero habría que consultarlo ahí. ¿Listo? ¿Quién listo, más profe. Muchas tiene gracias. otra pregunta? Pablo, ¿cómo fue que llegaste a esa página, a esa parte de la página? Ah, muy fácil. Mira, Medellín, planes parciales, Sí. ¿cierto? Planes parciales, me abre esta hoja y aquí me dice planes, perdón, espérate. Medellín, plan de ordenamiento territorial. Yo le hago clic a esta hoja de plan de ordenamiento territorial y me abre la hoja donde está el plan de ordenamiento territorial con toda su normatividad. Ah, ¿Listo? listo, listo, Pablo, Y gracias. aquí me sale planes parciales. Hacen clic planes parciales y les salen, inicialmente arranca en la zona 1, me muestra los planes parciales de la zona 1, ¿sí? Y aquí arriba, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6 y corregimientos. Sí, hay que hacer algunas anotaciones que son importantes de todas maneras para los que lo tengan en cuenta. Mire,
si nosotros miramos los polígonos de acuerdo al plan de ordenamiento territorial actual, al que está hoy, que es el 48, el acuerdo 48 del 2014, no hay ningún polígono que sea red, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a los que les tocó el plan parcial de Sevilla y su polígono se llama Z1 Red 3, ¿cierto? Ese polígono no aparece en el plan de ordenamiento territorial del 2014, pero es que como estos están formulados con base al acuerdo 46 del 2006, entonces por eso tienen otro nombre diferente. ¿Listo? Por eso a cada quien le puse la dirección de su predio y en cuál era el plan parcial que estaba y un link para que llegaran a esta hoja, ¿cierto? Los que tienen, por ejemplo, el polígono de Sevilla, le hacen clic en ese link o lo pasan y lo copian aquí arriba, ¿cierto? Y los trae directamente a esta hoja. Y ahí está el plan parcial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿usted me podría mostrar en el plan de Moravia dónde está el índice de ocupación? Que no lo encontré. Construcción, perdón. Ya voy. Espérate, ¿dónde está? Aquí está el decreto. Pero este decreto es el de ampliación. Veremos que iba cargando. Como les decía ahora al principio, es posible que no salga el índice de construcción o el índice de ocupación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si el índice de construcción no nos aparece, pero nos aparece el área total a construir por cada una de las unidades de actuación urbanística, solamente dividimos ese valor, ese área total construir, dividido el área neta y nos daría el índice de construcción. Lo mismo para la densidad, ¿sí? Como lo dice en muchos de los planes parciales, en algunos tienen lo de los parqueaderos, pero en Profe, otros... qué pena, dividido el área neta. Sí, el área neta de la unidad de actuación urbanística. ¿Y cómo así que sería lo mismo para la densidad? ¿La misma operación para la densidad o qué? Sí, básicamente es la misma, simplemente es hacer la operación al revés, ¿cierto? Como les digo, pues es que no puedo utilizar la mano derecha porque no puedo escribir con ella, entonces me queda muy difícil hacerlo, pero simplemente es una operación contraria a la que se hace para calcular el número de viviendas, ¿cierto? Que es, si el número de viviendas es igual a la densidad por el área neta del lote sobre 10.000 y yo tengo que consultar la densidad, ¿no es cierto? Entonces hago la operación inversa, ¿cierto? Reemplazo la densidad. Espérate, vamos a buscar aquí control F y vamos a buscar, ¿qué es lo que no te aparece? Índice. El índice de construcción. Aquí no me busca. Es que eso es una imagen. Es una imagen, sí está guardado como imagen. Sí, hay que leer las 79 páginas del plan parcial, 62 páginas para Pero poderlo vaya encontrar. para la página 50, que ahí está ya lo de las áreas urbanísticas. Página 50. Sí, profe. Perdón, la 39, la 39. Listo. Subí un poquito que por ahí están las... Epa. Bien, Yo mira, soy me el dice número 17. el 17. Me dice que el área bruta del predio son 3.780, que estos 3.780 es el 3.7%
20% del total del plan parcial, que eso tiene unas vías existentes que son 907.000, a eso, entonces a 3.788.20, le resto 907 y me da el área neta del predio. Listo. Entonces ahí tengo el área bruta y el área neta, ¿cierto? Más para abajo, ¿cierto? Me van a decir cuáles son las edificabilidades, ¿cierto? Ya me mostraron arriba, me mostraron las áreas de actuación urbanística. Miren que aquí y me dicen unas cosas que puedo hacer con los retiros, con voladizos, cuáles son los estacionamientos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Manejo el reconocimiento de las edificaciones, porque allá hay unas edificaciones que están construidas. Me dice la altura, me dice los aprovechamientos, Profe, qué constructivos. pena, Dime. hago un paréntesis ahí. En cuanto a la norma de los estacionamientos, decía que yo soy de estrato 2 y para las motos es igual a los estacionamientos de los vehículos. Eso sí es como lógico que... Pues para este plan parcial sí, en el sentido de que ellos seguramente, si miraríamos el diagnóstico que hicieron, encontraron que en ese sector que es Moravia hay mucho más vehículos de motos que se utilizan que carros. Entonces dicen, hombre, pues entonces hay que hacer más Pero no, pero ellos parqueaderos de vehículos, lo de toman motos, por perdón. igual. O sea, ¿Cómo? igual estacionamientos de vehículos e igual estacionamientos de motos. Pues no son, entonces sería mucho espacio, ¿no? Para lo que se puede construir. No, ¿cómo así? No te entiendo. Es que ahí decía que para el privado, para los, Estacionamientos. sí, que hay un decreto, que en privado para estrato 2 de vehículos era pues el número de viviendas que había. Yo tengo como 212 viviendas Sí. y para motos era igual, las mismas 212. Las mismas 212 motos, claro. Sí, entonces sería como mucho espacio porque eso solo sería privado y ahora más lo público. Claro, lo que pasa, tú eres Santiago Alvear. Julián, ¿no es cierto? Santiago Alvear. Ah, Santiago, sí, Santiago. Mira, lo que pasa es que eh, en un plan parcial como este de Moravia, ¿no es cierto? En una zona que tiene, digamos, tantas dificultades económicas, sí, es más posible que la gente tenga moto a que tenga carro, ¿cierto? Entonces, por eso todos los parqueaderos de motos. Pero adicionalmente, y es digamos, ¿cómo se llamaría eso? Un paradigma que ha surgido, ¿no es cierto? Y es que se pensaba que las personas que vivían en estrato 3, 2 y 1 no podían tener carro. Y como no tenían carro, entonces no se les hacía parqueaderos. Entonces, si no se les hace parqueaderos, entonces, por ejemplo, aquel que maneja taxi, ¿no es cierto? No es del taxi de él, pero él llega a su casa y deja el taxi ahí parqueado, no iba a tener parqueadero para eso. Entonces las normas han establecido que la posibilidad de que en estratos 1 y 2 la gente pueda tener carro existe y por eso hay que hacerlo de acuerdo a la norma. Pero mira que te dice que para calcular los parqueaderos debes irte a los artículos 363 y 376 del Plan de Ordenamiento Territorial, que ya vimos cómo se hacía eso, que sale la tablita de parqueaderos, ¿sí? Y la tablita de parqueaderos para vehículos y para motos. Y también sale para vivienda y para otros usos diferentes a vivienda. Entonces hay que consultarle la que dice ahí, ¿cierto? Mira que aquí Sí, no te dan ese dato, te dicen vaya y consúltelo allá. Entonces hay que ir al Plan de Ordenamiento Territorial, buscar el artículo, desde el artículo 363 al 376 y mirarlo lo que dice específicamente. Listo. listo, profe. Tenemos Sí, sí, acá ya eso lo había hecho, pero las áreas de manejo especial, cómo están limitadas, cómo son, ¿cierto? Ay, manejar esto con la izquierda es muy difícil. ¿Cierto? Mire que aquí se establece cómo es la plataforma. Entonces aquí, cuando ya te están hablando de esto de plataforma, ¿cierto?
te están hablando de la ocupación, cómo puedes hacer la ocupación, la puedes hacer con plataforma y con torre, ¿no es cierto? Mira que aquí te dice conformación de la plataforma, el índice de ocupación como mínimo, ¿no es cierto? Se deberá garantizar la continuidad de la plataforma como mínimo en un 80% de la longitud del parámetro de la unidad de actuación urbanística. Entonces mira que sí te va diciendo, en ningún caso el área libre conformada por el 20% restante para garantizar el parámetro urbano por medio de la continuidad de la plataforma podrá tener una longitud menor a 3 metros ni mayor a 12 metros, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Por eso es que les digo, hay que leer el plan Sí, parcial. profe, es que incluso siga bajando, que por ahí dice índice de construcción, que decía que se tenían que regir sobre un decreto, y yo consulté ese decreto y decía que dice una cosa muy diferente a lo que dice ahí arriba, porque es 60% torre y 80%, 80% espere, Torre, sí. torre y 60% plataforma, Sí, entonces claro. ahí dice que es No, 80 de no, debe ser al plataforma. contrario. 80% plataforma y 60% torre, No, sí, ¿sí? más que me equivoqué, sí. Sí, claro, porque no puede ser el ocupamiento más pequeño abajo que la torre arriba. ¿Listo? Sí, a ti te dicen aquí que lo que vas a hacer son viviendas de interés social y viviendas de interés, perdón, viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social y viviendas. Aquí, por ejemplo, esto se calcula y no te dan una densidad, ¿sí? Tú tienes que asumir la densidad. ¿Cómo se calcula la densidad? ¿Cierto? Sí, ¿Listo? listo. Mira la edificabilidad, el total de metros a edificar en cada una de esas características de vivienda. Aquí están las sesiones, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué más hay aquí? Ya de ahí no hay más tablas y no sé dónde está el índice de ocupación. B, construcción, perdón. Pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque aquí ya te lo dieron. Mira que aquí en esta tabla, ¿no es cierto? Te dicen el total de metros a construir, ¿cierto? Mira, te dicen, en la unidad de actuación 1, la totalidad de metros cuadrados que vas a construir son 12.416 metros cuadrados en vivienda y 3.000. Sumas esos dos y lo divides por el área neta de esa unidad que está más arriba y te da el índice de construcción, ¿sí? Que es lo que les he venido diciendo. Ok, profe. ¿Listo? Listo, Bien, profe. ahora bien. Profe, y qué pena, ¿y nos podía explicar, por favor, cómo se sacan los parqueaderos para otros usos? Muy bien, vamos a hacer cómo se calculan los parqueaderos para los otros usos. Vamos a buscar aquí una tablita de... Espera, hagamos una tablita en Excel, que me es más fácil manejarla. Esperemos que la abra. Profe, yo tengo otra pregunta. Dale, dime. Tú eres María Isabel, ¿no es cierto? Laura, Laura. Laura Vargas. Acá hay una parte que nos dice porcentaje de suelo por lote en unidad. Ese porcentaje, ¿qué nos indica? O sea, si nosotros sumamos esos dos porcentajes, que serían los dos lotes que tenemos, voy a compartir la pantalla, un momentito. Dale. Ya. No, todavía, espérate, yo veo si es que estoy aquí metido en otra parte. Sí, ya la está empezando a... Acá estoy buscando, Sí, cierto, y para las, ¿cómo es que se llama? Ay, para esto. Para la construcción de otros equipamientos. ujú. Pero apareces como un porcentaje. ¿Sí es esto?
¿O no? ¿O hay que Espérate, seguir? no, no sé qué es eso. Hay que leerlo. No, mira, lo que te está diciendo ahí es que el lote 1, ¿no es cierto?, tiene el 18.67% de la unidad de actuación urbanística. Y el lote 2, si sumas ese 18.67 más 81.33, te da 100%. ¿Sí? Que Si sería miras este lote, pues esta área claro. sumada. Si sumas esas dos áreas, ¿no es cierto?, te dan estos 53.624 metros. ¿Listo? Y si sumas el porcentaje, sumas los dos porcentajes, 18.67 más 81.33, eso te da el 100%. ¿Por qué? Porque el 100% del área, es Esa es la decir, el unidad área bruta del lote es esa que está ahí. la unidad, sí, sería pues toda la unidad de actuación urbanística. Sí, claro. Ya, Profe, yo tengo otra pregunta. Espérate, respondo la de los parqueaderos. Dale. Voy a hacerlo Dale, en esta página de Excel, ¿cierto? Porque Profe, pues, qué pena. Un área de construcción puede dar más de 5. ¿por qué? 5.3. El área B, el índice de construcción puede dar más de 5. Hay planes parciales donde el índice de construcción es 6. Ah, ok. Eso lo determina el municipio. Eso lo determina el municipio. Dependiendo del municipio, de cada municipio, dependiendo del lugar, ¿cierto? Y de las condiciones urbanas, podrá tener mayor o menor. ¿Sí? Si ustedes miran en el poblado, hay índices de construcción por debajo de 1. En cambio, en otras zonas puede haber índices de construcción por debajo de 5 e incluso hay planes parciales con índices de construcción por el lado de 6. Profe, yo te hago otra pregunta. Cuando a uno le dan el límite de altura, cierto que pues no le dan índice de construcción. En general, no. Normalmente y entonces uno cómo haría bueno, con lo del área neta que ya nos explicaste. Sí, claro. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula los parqueaderos para diferentes a vivienda? Vamos a decir, me dicen que tengo 5.678 metros cuadrados que voy a construir, ¿cierto? Y me dicen que por cada 100 metros cuadrados yo puedo hacer un parqueadero. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Básicamente eso es lo que dice la norma. Entonces, Profe, ¿cómo se nosotros no calcula? estamos viendo tu pantalla. Ah, claro, no la estoy compartiendo porque la estabas compartiendo tú. Ahora sí voy a compartir yo. Listo, ahora sí la están viendo. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Estos Sí, son profe. metros cuadrados. ¿Listo? Y esto es cantidad de parqueaderos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Tengo 5.678 metros cuadrados que voy a construir en otros usos diferentes a vivienda. Entonces la norma me dice que por cada 100 metros cuadrados construidos yo tengo que hacer un parqueadero. ¿Sí? Entonces es muy simple. Sí, serían 5.678 por 1 dividido 100. Y ahí sí se haría el cálculo de los parqueaderos de otros usos. Si fueran para, por ejemplo, para motos, ¿cierto? Y me dice que, perdón, eso es para privados. Para públicos me dice que por cada 100 metros, perdón, que por cada 50 metros cuadrados yo puedo hacer un parqueadero. Entonces la misma operación, 5.678 por 1 dividido 50. ¿Sí? ¿Qué es el de motos? Que el de motos me dice que es también, creo que me dice también es
¿Alguien lo tiene a la mano? Creo que también me dice 50 o 100. Veamos el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué dice el plan de ordenamiento territorial? Aquí. Plan de ordenamiento territorial. Esta es la Gaceta. Vamos a mirarla. Eso más o menos está por la página 210. ¿Sí? Un poquito más. 220, pongamos a ver. Entonces nos falta más. 260, 250. Sí, está por acá atrás. Entonces miren los parqueaderos. Me dice privados, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habría que mirarlo, pero miren que, digamos, si es estrato 3 o estrato 4, ¿no es cierto? 1, 100. Sí, me dice parqueaderos de visitantes, ¿cierto? 1, 100, 1, 50 y parqueaderos de motos, 1, 50 o 1, 100. Vamos a decir que si es estrato, pongámoslo en la mitad, 4, que es el que venimos haciendo, sería 1 en 100 para motos, ¿sí? Voy a poner aquí vehículos, coma, privados. Aquí sería vehículos, coma, públicos. Abajo sería motos. Si me dice que motos es igual, uno por cada 100 metros cuadrados construidos, ¿cierto? Tengo que construir un parqueadero de motos. Entonces es la misma operación. 5.678 por 1 dividido 100. El dato que me dé, ¿cierto? Esto es motos. Motos, si no me lo diferencia si son públicos y privados. De acuerdo a la tabla que está entonces en el plan de ordenamiento territorial que la vimos aquí, sí, ahí están los datos. Ok, entonces tengan presente que eso está en la página 245. Muy bien, terminé de explicar entonces lo de los parqueaderos. ¿Qué otra pregunta tenía por ahí? No sé si Laura o alguien más. Explícate la de la densidad, porfa, hacerla bien. Bueno, vamos a ver el de la densidad también, hagámoslo en esta hojita de Excel. Listo. A mí me dan una densidad, vamos a poner una densidad cualquiera, 310, ¿cierto? Y me dice que esos son viviendas, una hectárea. Voy a poner de una vez 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso nos sirve para calcular el número de viviendas, ¿cierto? Entonces, número de viviendas, ¿cierto? Es igual a, vamos a decir que el área neta es, vamos a poner área neta por densidad
dividido 10.000. ¿Cierto? Así es como se calcula el número de viviendas. Voy a poner aquí, perdón. Esto es densidad. Cuando a nosotros nos dan la densidad, nos la dan así. Un número, ¿no es cierto? Que es una relación de viviendas por hectárea. Y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Este dato es importante ponerlo aquí, metros cuadrados. Listo. Entonces, área neta sobre 10.000 metros cuadrados. Metros cuadrados. Hasta ahí es lo normal que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, como la fórmula es número de viviendas igual a densidad por área neta sobre 10.000, entonces lo que tengo que hacer es matemáticamente, ¿no es cierto? Aquí quedaría densidad es igual a 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados dividido, digamos que aquí ya me dieron el número de viviendas en el caso de quién está creo que Santiago. Santiago, ¿cuál es el número total de viviendas que tienes ahí en Moravia? 212, profe. 212 Y si tampoco viviendas. tengo número de viviendas. Por eso, no, si no tienes el número de viviendas, ya lo miramos, ¿no es cierto? Listo. 212 viviendas, dividido 212 viviendas por el área neta. ¿Cuál es el área neta de ese? Es 2880.80. 2.900, 880. 2.880.60. 80, profe. Hace la operación y ya, ¿cierto? Lo que sería 212 2.880.8, ¿cierto? ¿Por qué no me hizo la operación? Ya sé por qué no me hizo la operación. Ay. Profe, a 610.729. Esa sería la densidad 610 para ese predio en ese lugar. No es el número de viviendas que están ya ahí. ¿Cómo así? La densidad no es el número de viviendas que hay que construir ahí en el Por lugar. eso. Ya me las Pero dan. el número de viviendas no me dijiste que era 212. O sea, si lo que vamos a calcular es la densidad, ¿cierto? Porque la densidad no te la están dando. Pensé ¿Sí? que A la ti te dan densidad es era el número total de viviendas, ¿cierto? O sea, lo que uno tiene que poner en el caso de que la densidad no está, o es hacer el cálculo, que es el cálculo inverso, o poner el plan parcial, no dice cuál es la densidad, ¿cierto? Y es claro que no lo dice. ¿Listo? Si haces la operación y la conviertes, no hay ningún problema. Pero si no, simplemente no tiene la densidad, no está dentro del plan parcial. Pero entonces, por ejemplo, en mi caso que no veo la densidad y tampoco pues el número de viviendas, entonces como Muy bien. ¿El plan parcial tuyo cuál es? naranjal. Naranjal.
En naranjal lo que me dicen es, yo tengo que hacer este número total de metros cuadrados, lo voy a construir en vivienda, ¿cierto? Entonces lo que debes hacer tú es convertir ese valor en un número total de viviendas. Es decir, puedes decir, mire, yo aquí en naranjal voy a hacer, digamos que en promedio voy a hacer viviendas de 60 metros cuadrados. Entonces divido todo ese valor por 60 metros cuadrados. Y pues eso me daría un valor de metros cuadrados. Pero en naranjal tienes un área que es para, porque en naranjal hay que hacer plataforma comercial y para arriba vivienda. Es decir, la plataforma tiene comercio y lo otro tiene vivienda. Entonces por eso tú necesariamente tienes que hacer claramente la volumetría que demuestre cómo serían esa torre, cuántos metros cuadrados tiene la plataforma, ¿cierto? Si es de un piso, 2 pisos, de 3 pisos, o de hasta 5 pisos puedes hacer plataforma, y la torre con lo que sea para vivienda, pero eso lo tienes que determinar. Pero espérate, yo creo que yo tengo aquí en la presentación de planes parciales, tengo los datos de naranjal. (2020) legislación. Creo que esa presentación la subí al team. Esta presentación creo que la subí al team para que la busque. Sí, entonces miren que aquí me dicen, ¿cierto? El área neta, ¿no es cierto? Y área máxima a ocupar en el primer piso, ¿sí? Miren que aquí me lo presentan de otra manera. No me dicen, aunque pues el plan parcial lo tiene escrito, pero en la tabla de una vez me determina que puedo ocupar en el primer piso, ¿cierto? Miren, me da el número de metros cuadrados por el índice de construcción. Aquí ya me lo dieron. Sí, no me dan el índice de construcción, pero me dan el número total de metros cuadrados. Listo, para cada una de las unidades de actuación urbanística. Sí, lo que tengo que hacer para vías. Sí, lo que pasa es que hay que buscarlos allá. Sí. Sí, pero yo encontré todo eso. Mira lo que se puede construir en primer piso, en consultorios, locales, vivienda de interés social. Mira que aquí te dice el número total de viviendas que puedes construir. Sí, 2.610. Entonces si te dan el número total de viviendas, ¿cierto? En estos tantos metros cuadrados, lo que puedes construir en metros cuadrados de vivienda, ¿no es cierto? Sí, y estos son metros cuadrados a construir. Esos valores tú los tienes que convertir en unidades de vivienda, ¿cierto? Si tú tienes
19.385 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y te dice que esas son viviendas por encima de los 135 salarios mínimos mensuales legales. ¿De qué tamaño las vas a hacer? ¿Cierto? Si haces viviendas muy pequeñas, haces más viviendas. Si haces viviendas muy grandes, haces menos viviendas. ¿Listo? Pero es una determinación, digamos que ya cuando yo esté diseñando completamente la edificación dentro de ese plan parcial, entonces tendría que tomar esa determinación. Esa es una determinación de diseño, ¿cierto? Incluso podrías mirar, ya la cerré, podrías mirar que hay construido ahí, ¿sí? De qué tamaño son las viviendas que han construido ahí, ¿cierto? Yo creo que aquí hay una diapositiva que muestra las viviendas ahí. Pero insisto, eso es una determinación de diseño. No es el plan parcial te da unas orientaciones y sobre esas orientaciones tú tendrás que tomar unas determinaciones que son determinaciones de diseño. Mira, ahí construyeron apartamentos de 69 metros cuadrados y de 115 metros cuadrados. Sí, y te dicen incluso, pues esto es específicamente lo que se ha hecho, pero no es necesariamente lo que tú tienes que hacer. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo Dime. acá pues sigo mirando y en todas partes me aparece como los usos del suelo, ¿cierto? Y Sí. me aparece de uso comercial, industrial, Sí. de servicios. En ninguna parte aparece vivienda para este polígono. Perfecto. Entonces, o sea, nosotros ¿qué respondemos a, pues ponemos en vivienda cero? Claro, si eso es lo que dice el plan parcial. Y, Sí. por ejemplo, De hecho, dice que es prohibido hacer vivienda en ese plan parcial. Voy a compartir mi pantalla. Acá nos dice los usos del suelo, ¿cierto? Y en el de nosotros aparecen estas cifras. Nosotros Sí. en otros usos colocamos esta cifra total o debemos No. colocar Esa cifra es la sumatoria de todos esos tres valores que están ahí. Por eso es un total, ¿cierto? O sea, 3.717 más 37.412 más 36.972 te da el total de metros cuadrados a construir en esa unidad de actuación urbanística. Por eso, esas serían los metros cuadrados a construir en otros usos. En otros usos, claro. Ya. ¿En cuáles otros usos? En esos que están ahí. Los explicamos, pues ponemos 300 en comercial, 37.000, ¿ves? 3.700 en Sí, porque comercial, tendrías que 37.000. determinar qué es comercial tipo 2, qué son servicios y qué es industrial. Industria más I más D, ¿cierto? Eso también está en este plan, o sea, acá Eso, también explican. claro, hay que leerlo. Ahí está, Está ¿cierto? bien. De hecho, creo que hay Vamos a una seguir leyendo. tablita. Ya, ahora sí, Hay Laura una Belilla. tablita. Creo que hay una tablita que dice cuáles son los usos prohibidos, cuáles son los usos permitidos, cuáles son los usos, bueno, hay una tablita donde dice cuáles son los permitidos y cuáles son los prohibidos, ¿cierto? Porque hay dos planes parciales de los que estamos trabajando, que son básicamente industrial y comercial y que no se permite vivienda. Entonces no sé si es en ese también donde está ese dato. ¿Listo? Muy bien. Pregunten antes de...
¿Alguien entiende qué pasó? Yo creo Profesor. que ayuda el internet al profesor. Sí. Pena con ustedes, pero se me cayó la llamada. De todas maneras, les voy a compartir antes de que nos vayamos eh, esto hay que buscarlos por YouTube. Miren en el blog. Esto nos está compartiendo. Y ahí ven ustedes en el blog los archivos compartidos. Listo. Este está el link. Entonces por este entran por el link. Y si entramos a YouTube, y si preguntan aquí en YouTube, pues preguntan legislación urbana en YouTube, Pablo Echeverry, también les salen las clases, sí, pero si adicionalmente ustedes entran acá en los archivos, sí,
en archivos del blog de la clase, ¿sí? Encuentran pues que esperemos que cargue los archivos, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí encuentran los archivos de las clases, ¿sí? Aquí hay otro, aquí hay otro. Llevamos 3, con esta serían 4, ¿sí? Ya terminamos la clase y entonces una vez terminemos la clase, me pongo a descargarlo para subirlo a YouTube y para subirlo al blog, ¿ok? Bueno, profe. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos la semana entrante. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Profe, ¿te puedes quedar un segundito? Hasta 2, claro que sí. Bueno, gracias. Lau, quédese usted también si quiere. Sí, yo me voy a quedar porque estoy perdida. Hasta luego, Pablo, gracias. Hasta luego. José. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Cuéntame, Laura, ¿cuál es tu duda? Profe, bueno, la duda sigue siendo la misma. Profe, pues no encuentro pues donde nos expliquen el área de utilidad o el área neta. Ya voy por la página 65 de leerme y he encontrado toda la información, pues como lo de la vivienda, lo de los otros usos, lo de explicar qué uso, pues qué significa cada uso, Sí. pero sigo sin encontrar el área neta. Muy bien, te voy a decir por qué específicamente. Resulta que es que en los planes parciales antes del 2014, ¿no es cierto? Lo que utilizaba el municipio era el área bruta. Tenía una norma especificada que decía que en los planes parciales el área total a construir se calculaba con el área bruta y no con el área neta. Entonces tenemos ese plan, creo que el de Guayaquil también tiene la misma anotación, ¿sí? Entonces se calcula todo, se calcula con el área bruta, ¿sí? Pero adicionalmente, si tú miras que tienes un área neta total y a esa área neta total le vas a sacar lo de las vías y le vas a sacar lo que vas a tener que sacar para el parque y le restas eso, te daría el área neta que sobre la cual tú vas a poder construir tus edificaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese lote tienes el parque de bajo el cerro, algo así, no recuerdo cómo se llama. A pie del cerro, algo así. Exactamente. Entonces, en ese parque pie del cerro, entonces tú tienes que ver, ahí te dice cuál es el área, entonces tienes que descontar el área y tienes que buscar en el planito en el cual hay un planito que aparece la distribución urbanística y entonces miras esa distribución urbanística, ¿cierto? Y ahí te muestra dónde está situado ese parquecito y entonces lo tienes que tener en cuenta para poder sacar tu volumetría, ¿ok? Bueno, profe, o sea que en conclusión le resto a esta área bruta, pues que son 53.000. Sí, 624. Le resto la construcción de otros equipamientos, las sesiones para zonas verdes, que sería el parque, sí, y las sesiones de las vías. Sí. Tengo otra dudita acá, profe, con las sesiones de las vías. Mira que, por ejemplo, acá me aparece, espérate, te muestro rápidamente. No, aquí no. Acá me aparece el valor, bien, este está bien, el del parque, ¿cierto? 28.351. Y acá me aparece 6.449 en las vías.
Sí, Pero acá anteriormente me decían que la de las vías era otra, ya te voy a decir sí, cuál. claro, de 1200 algo creo que De es. 7000 Ah, algo. no, 907 creo que nos decía. Mira, acá, dice que Ah, ya. 7083. ¿Cuál de las dos debo tomar? Lo que pasa, tú eres la 10, Sí. ¿cierto? Ujú. Vías obligadas tienes 3000 y pico, y para las otras vías, que eran vías propuestas, Ujú. ¿cierto? Hay que mirarlo. Entra a los planitos, entra al municipio y busca un planito que dice que se llama como busca de velocidad abajo. Acá. No, ¿dónde está? Planes parciales, entra a planes parciales. Te fuiste muy- Everfit Everfit, está en la zona 2. sí. Más para abajo, más para abajo. Míralo, ahí está, Everfit. Ay, ¿Cierto? Tienes un planito que se llama, no te fuiste mucho. Sigue para arriba un poquito. Mira, ahí tienes uno que se llama Espacio Público y Equipamientos y Propuesta Urbanística. ¿Cierto? Si abres esos planos, te ayudan a solucionar el problema, ¿ok? Ajá. Entonces ahí te muestran seguramente dónde están los parques. Mira, ahí te está mostrando cómo son las secciones viales. Mira que todo este parque que está ahí ocupa tu lote. ¿Sí ves? Sí. Entonces ahí te está mostrando lo que queda, es lo que tú puedes utilizar. Entonces eso te ayuda a solucionar ese problema, ¿cierto? Mira que esta vía que está aquí no existe, ¿sí? Esa vía que está paralela al parque no existe. Es una vía que se tiene que construir. Entonces, como esa vía se tiene que construir, esa es la cesión que tienen que hacer, ¿cierto? Es posible que habría que mirarlo porque pues hay que leer el documento a profundidad. Hay que ver si alguna vía ellos la tienen, no, la tienen que ceder en plata y otra la tiene que poner en suelo, ¿sí? Pero hay que leerlo. Pero entonces para este caso, ok. Porque pues yo tomé la de esta cifra de la última tabla que nos dio, pues Sí. que era 6.000 ¿qué? Pero bájate, muéstrame la tabla. 6.449. 449. Mira, acá. Que nos dice, hablan de las cargas fijas, que son las que debemos cumplir. Pero esas son las que debes cumplir, ¿cierto? Sesión, pero mira, sesión, construcción, dotación de las áreas verdes, recreativas, equipamiento, tanto, ¿cierto? Y esta es la vía que está ahí abajo. Construcción y dotación y sesión de vías y redes. Ponlo y explícalo, ¿cierto? Pon ese dato y dices que en la tabla tal dice eso, explícalo. O sea, la verdad es que yo pues leí los planes parciales, pero no me los sé de memoria. Tendrías que sacar una conclusión de lo que lees. Está bien. Profe, Lau, ¿qué otra cosa era la que le íbamos a preguntar que ya se me olvidó? Hola, Fabián, yo tengo una pregunta, pues con lo que acabas de hablar ahí con Lau, entonces las sesiones se las restamos al área bruta para poder sacar el área neta. Pero no para sacar el área neta, sino para lo que para donde ustedes van a hacer el edificio, donde ustedes van a hacer la volumetría, ¿cierto? Porque en este caso el área neta no la estamos utilizando básicamente. Aquí simplemente nos interesa es en qué parte del lote yo puedo construir mi volumetría, que es lo que ustedes tienen que entregar, una volumetría. Profe, pero por ejemplo, el área neta sí lo necesitamos para sacar el índice de construcción. Sí, pero el índice de construcción no lo calcularon sobre el área neta. En ese plan parcial específicamente lo calcularon sobre el área bruta, no sobre el área neta. Ah, ok. Entonces, entonces nosotros también sacamos el índice de construcción sobre el área neta con la, pues Ahora, como nos enseñaste. Ahora, yo vi en lo que tú me mostraste que llevan hecho que ya tienen un área neta calculada, ¿cierto? Pero está mala.
Profe, está mala. La pusimos para preguntarte porque la verdad no sabíamos. O sea, si no O sea, es que ayer nos quedamos hasta tarde haciendo si el trabajo. específicamente no aparece área neta o área útil, en algunos casos es área útil, digan el plan parcial trabaja con el área bruta, ¿cierto? O sea, si eso es lo que dice el plan parcial, eso es lo que ustedes tienen que decir. Por eso lo importante es que lean claramente, lean bien el plan parcial y las dudas que tengan se las debe resolver el plan parcial. Y si no se las resuelve, ustedes lo deben poner en la información que le van a entregar al cliente. El cliente soy yo, entonces yo lo reviso. ¿Listo? Pero, profe, entonces colocamos, pues escribimos como que todo se toma desde el área bruta o hacemos la operación para hallar el índice de construcción que nos explicaste que era el área total a construir dividido el área neta, que entonces nosotros tomaríamos el área bruta. El área bruta, exactamente. Para ustedes tengo entendido que es sobre el área bruta, no sobre el área neta. Bueno, entonces el índice de construcción sería del 1.7. Sí. Según esa división. Ajá. Listo, chicas. Que tengan buen día. Ay, qué canzonas. Profe, muchas gracias. No, me tengo que ir, tengo clase a las 10 y tengo que desayunar algo. Dale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Ok, chicas. Gracias, profe, chao. Chao.